En este vídeo conocerás a las familias más ricas y poderosas del mundo. Son los que están por encima de las empresas más poderosas, así como de los hombres más ricos del mundo. No son individuos, sino grupos de familias. La cantidad de dinero que tiene cada familia no puede ni siquiera compararse con los activos de los 15 hombres más ricos del mundo. Este grupo es la élite de la economía mundial y se dice que tienen el control del sistema bancario global, porque toman las decisiones más importantes para las economías de países enteros. Son los que dictan el orden global. Descubre los orígenes de estas poderosas familias y descubre la historia de cómo tuvieron el poder económico que las convirtió en una élite mundial. En primer puesto está la familia Rothschild. La familia más poderosa del mundo, los Rothschild, de origen judío-alemán, tiene su génesis con el señor Ansel Mayer Rothschild, nacido en el gueto judío de Frankfurt, en Alemania, en una familia de comerciantes que además contaban con casas de cambio de divisas. Para el año de 1769 el señor Mayer ya era el heredero de la familia y un banquero respetado conocido como judío de corte, es decir, un prestamista directamente a la realeza de aquella época. El imperio de los Rothschild empezaría a principios del siglo XIX, cuando Mayer colocó a sus 5 hijos como los encargados de los centros más importantes de Europa. Es por eso que el escudo de la familia ostenta las 5 flechas que simbolizan las 5 ramas de su dinastía. Para el año de 1818, los Rothschild ya eran una familia de respetados banqueros, y en aquella época ya controlaban gran parte de la economía europea. Al mismo tiempo surgía un disciplinado joven, un aprendiz contador en Nueva York, que se convertiría en el hombre más rico del mundo y a su vez también consolidaría una familia poderosa. El nombre de este joven emprendedor y visionario era John Davison Rockefeller. Después de 1818 y con el paso de los siglos, la fortuna de la familia Rothschild y sus herederos les convirtió en la familia más poderosa del mundo. En segundo puesto está la familia Rockefeller. La familia Rockefeller está considerada como una de las familias más poderosas del mundo y tiene su lugar solo por debajo de la familia Rothschild. El origen de esta familia exitosa surge con el señor John Davison Rockefeller en el siglo XIX. Este, al contrario de Mayer Rothschild, no nació en cuna de plata, sino todo lo contrario. Fue un niño pobre que vivió muchas carencias. Su padre fue un maleante que asaltaba trenes. Debido a estas carencias, el pequeño John Davison Rockefeller desarrolló tácticas de ventas. Siendo un niño, vendía piedras doradas que él mismo pintaba y las hacía pasar por piedras preciosas. De joven, al concluir sus escasos estudios de secundaria, se muda a la ciudad de Cleveland y comienza a trabajar como ayudante de contador en un pequeño despacho. John Rockefeller desde joven demostró gran disciplina. Trabajaba desde las 6:30 de la mañana y salía pasadas las 10 de la noche. Nunca se quejó por el horario, no visitaba bares ni cantinas y ahorraba su capital para después invertirlo en la bolsa de valores. Su imperio vino después de incursionar en la industria de las refinerías. En el año 1862 y con tan solo 23 años, fundó su primera refinería. Después de años de ahorros y al ser un excelente administrador, compró las demás refinerías a su competencia fundando el Standard Oil. Fue conocido como el hombre que monopolizó la industria petrolera de los Estados Unidos. Debido a que incursionó en prácticas de monopolio, fue a juicio por el Estado y le solicitaron vender gran parte de su compañía. Poco tiempo después de que vendiera parte de sus acciones, llegó la crisis de 1920, donde él mismo compraría nuevamente las acciones que el Estado le hizo vender, pero a un precio muy barato, y vería incrementar su fortuna más de 10 veces. Este acontecimiento lo llevó a dar un salto financiero gigantesco. Es conocido como el hombre que ha creado la mayor fortuna en solitario, naciendo pobre y sin una familia rica de respaldo. En tercer lugar está la familia Morgan. Los Morgan son una familia de adinerados banqueros. Esta familia poderosa tiene su fundación con el famoso banquero de principios del siglo XIX, John Pierpont Morgan, mejor conocido como J.P. Morgan. Este personaje, junto con otros grandes hombres, fueron los causantes de convertir a Estados Unidos de una nación de granjeros y comerciantes en una superpotencia económica. J.P. Morgan fue el heredero de la fortuna y negocio de su padre. Administró el negocio bancario desde joven, diversificó la fortuna heredada en la industria de ferrocarriles y además fusionó empresas eléctricas. JP Morgan es reconocido como uno de los pilares de la economía estadounidense al enderezar industrias enteras de la economía de su país y ser el líder en reunir a los principales empresarios para así evitar crisis financieras.
Para el año 1871, JP Morgan se asoció con Anthony Drexel para formar su propia firma financiera, misma que después se convertiría en Morgan Company, que acabaría siendo uno de los más grandes bancos del mundo. Este es el predecesor del poderoso JP Morgan Chase. Su influencia y poder financiero era tal que se pensaba que Morgan manipulaba el mercado financiero junto con otros banqueros, y debido a Morgan y sus intervenciones en la economía de los Estados Unidos, el Estado se vio en la necesidad de crear un banco central conocido como la Red Federal de los Estados Unidos. JP Morgan murió en 1913 a los 76 años de edad. En el mismo año de su muerte, los Estados Unidos fundaron el Banco Central. Morgan tuvo 5 hijos, mismos que fueron los herederos de su imperio. Ahora la fortuna y el poder de los Morgan es inmenso, y su lugar se calcula en el puesto número 3 de las familias más poderosas del mundo después de los Rockefeller. En cuarto lugar está la familia Ford. El comienzo de esta familia poderosa tiene su origen con su fundador, llamado Henry Ford, un niño pobre y huérfano que creció en una granja y creó un imperio a base de trabajo duro empezando desde cero. Este chico demostró un talento nato al desarmar y volver a armar un reloj de bolsillo con todas sus pequeñas piezas y hacerlo funcionar a la perfección. Cuando solo tenía 7 años, Henry Ford perdió a su madre siendo un niño, y al poco tiempo se mudó a la ciudad de Detroit para empezar a trabajar como obrero en una fábrica de barcos. Después de este trabajo continúa su carrera como mecánico en otras empresas, pasando por la General Electric. Tras una exitosa carrera como mecánico, deja su empleo para diseñar su propio automóvil. Funda la Detroit Automobile Company, pero al no conseguir los inversionistas suficientes, abandona la construcción de automóviles y se lleva su primer gran fracaso como empresario. Posteriormente, busca llamar la atención de otros inversionistas haciendo carreras en Detroit. Su estrategia funciona y obtiene los ingresos suficientes para ahora sí fundar la Ford Motor Company. Su gran idea fue hacer un automóvil para las masas y la clase trabajadora, que para la época se consideraba un transporte exclusivo y de lujo. Logró esto produciendo en serie automóviles en cadenas móviles de montaje, lo que trajo una producción a bajo costo. Esto le dio enormes ingresos, lo cual lo catapultó de un emprendedor fracasado a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Más tarde se encargó de comprar todas las acciones de su empresa a sus accionistas, así se convertiría en el único dueño de Ford Motor Company, además de incursionar en medios de comunicación, ser dueño de periódicos y diversificar su fortuna en el sector financiero. Poco después crearía el complejo industrial más grande del mundo llamado The Rose, un complejo industrial en el que abarcaba industria de fundición y producción de acero, fabricación de barcos, automóviles, además de equipos para la milicia, entre otros. Su hijo y aspirante heredero, Edsel Ford, muere prematuramente, por lo que Henry Ford no pudo dejar su puesto de director de sus compañías. Así que trabajó prácticamente toda su vida hasta la edad de 84 años, en la que heredó su imperio su nieto Henry Ford II. Esta familia continúa en el sector industrial de la fabricación de automóviles como actividad principal. Su puesto se calcula en la posición número 4 de las familias más ricas del mundo. Y por último, en quinto puesto está la familia DuPont. Los descendientes de Pierre Samuel DuPont, un economista y empresario francés que llegó a los Estados Unidos huyendo de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Fue pionero en la industria de la pólvora a mediados del siglo XIX. A principios del siglo XX, los nietos de Pierre Samuel administran las industrias DuPont, invirtiendo en sectores como la industria química y la industria automotriz, así como financiando la fabricación de armamento durante la Primera y Segunda Ofensiva Mundial. En la actualidad, los sectores de interés de la empresa DuPont son múltiples, como ingeniería, sistemas integrados, electrónica, seguridad, construcción, lubricantes, adhesivos, energía, petróleo, distribución de gas, purificación de agua, etc. Los líderes de estas familias, entre otras, están directamente ligados a la administración y el manejo del sistema bancario que controlan los bancos centrales de las principales economías. Mucho se dice acerca de estas familias, como teorías de conspiración que dictan el orden mundial y controlan las principales industrias como la industria alimenticia, la industria de la medicina y la industria energética, que son los creadores de crisis financieras en países enteros, causantes de epidemias y enfermedades, además de controlar la producción de alimentos a base de derivados del petróleo que se usan como plaguicidas y mantener los medios de transporte funcionando a base de petróleo, y así controlando el mundo bajo sus intereses, por lo que los poderes de estas familias están por encima de cualquier gobierno. Déjanos tu comentario y dinos qué opinas acerca del vídeo.
¿Crees que son estas familias quienes realmente gobiernan el mundo? ¿O piensas que todo esto tan solo son intrigas acerca de estas familias? No olvides dejarnos tu comentario y si te ha gustado este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones y si quieres ver mejores vídeos próximamente, házmelo saber con un like. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Eres una leyenda. Nos vemos pronto. Gracias.